están? Bienvenidos a este espacio en el canal de Batra. Este es su programa que se llama Es Complicado. Nos acompaña María José Salazar. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia que nos mira, que nos escucha. Y gracias por la invitación. No, a vos, gracias por aceptar. Y venimos de un episodio que fue más como un editorial, un episodio donde compartí mis pensamientos, pero ahora ya retomamos con una invitada y vamos a hablar desde su experiencia también, porque ella es diputada nacional. Y vamos a ver también cómo es que se mueve, qué es lo que pasa y sobre todo lo que nos interesa, que es su visión personal. Entonces, vamos a la primera pregunta, ¿te parece? Claro que sí. ¿Sirve de algo cambiar de presidente si el sistema sigue igual? No, el problema más grande en nuestro país en este momento es que la institucionalidad está completamente destruida y sometida a un partido político. Entonces, por más que cambie el presidente y entren nuevos actores políticos en el Ejecutivo y en el Legislativo, esto, si no existe una reforma judicial, por ejemplo, si no existe una reforma en las políticas económicas, no va a cambiar nada, ¿no? Sí, ¿no? Porque, bueno, hablando del Estado plurinacional de Bolivia, tenemos 4 poderes. Correcto. El Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Electoral. Electoral, sí. Que el electoral es relativamente nuevo, porque antes no se lo contaba como un poder. Uh-huh. Pero se supone que son poderes del Estado, deberían ser independientes, pero se ve que hay uno sometido a otro. Correcto, en este momento el Ejecutivo somete de manera vertical a los otros 3 poderes del Estado e incluso le quita atribuciones como por ejemplo la atribución legislativa para censurar ministros, ¿no? O sea, uh-huh. Eso nos lo ha quitado el Tribunal Constitucional. De una manera totalmente arbitraria. Es decir, en este momento estamos en una situación en nuestro país donde prima el autoritarismo. Es un sistema autoritario. Tenemos un tribunal constitucional con magistrados autoprorrogados que dictan resoluciones y cambian todo el juego, mueven todo el tablero. Fallos evidentemente... O sea, contrarios a la Constitución. Contrarios a la Constitución y las leyes, correcto. Y obviamente ellos no deberían por qué estar ahí ahora, porque ellos de manera autoritaria están dictando estos fallos en contra de la Constitución y las leyes, pero además tenemos un suprapoder que se ha conformado en todos estos años de gobierno del MAS, que son los movimientos sociales, que vienen a ser un suprapoder que dirigen todas las decisiones con el Ejecutivo, de la mano del Ejecutivo, ¿no? Son un brazo operativo del Ejecutivo y que están insertos en todas las instituciones del Estado. O sea, tienen su cuota de poder dentro de cada institución. Por ejemplo, las Bartolinas con la ABT, el INRA, tienen más atribuciones en esas instituciones que un diputado. O sea, van y pueden interpelar a un funcionario público como si fueran un diputado. Eso es un suprapoder que no debería ser. No debería existir. Sí, eso lo que mencionas, María José, me recuerda mucho al 2018, cuando nombraron director de la Caja Nacional de Salud a un minero. Entonces, y no es porque dudemos de las capacidades que puede tener un minero, pero hay que también entender que vaya a dirigir, administrar algo que vaya más a su competencia. Correcto, es decir, no tiene competencia ni cualidades para ocupar ese cargo, por lo tanto, eso también viene a ser corrupción, digamos, ¿no? Cuando una persona entra a un cargo y no tiene la más mínima idea de cómo funciona esa institución o empresa. Entonces ya sabemos que Bolivia necesita cambios estructurales. Se habla mucho de que no hay institucionalidad, de que eso es lo que sería lo principal en Correcto. Este momento a cambiar. Pero ¿cómo llega a darse esos cambios estructurales? Esta elección pasada de las elecciones judiciales, ¿consideras de que han sido buenas, han sido favorables? ¿Cómo ves estos primeros meses, ¿no?
En el tema de las elecciones judiciales, para empezar, hubieron muchas irregularidades en el proceso de selección y la ley de convocatoria y todo que se gestó en la Asamblea Legislativa. Muchas observaciones de los opositores y también en el tema de la elección del fiscal general del Estado, ¿no? Hubo demasiado cuestionamiento. Entonces, todo el sistema está mal. Si lo vemos desde el punto de vista del legislativo, donde el MAS aprueba con su rodillo parlamentario lo que quiere y donde obviamente hay opositores que venden su voto, porque es una realidad. Y esto cambiaría si el voto del opositor fuera totalmente transparente, desde que votamos en pleno, que salga nuestro voto electrónico con nuestro nombre, sino que ahora ¿qué se hace? Se levanta las manos y bueno, parece que el que cuenta los votos tiene una vista biónica que en microsegundos te dice que es mayoría. O sea, entonces es absurdo cómo se hacen la burla en nuestra cara y lamentablemente la oposición con todo este problema de las peleas entre opositores, también ha contribuido a este desgaste que hay al interior de la Asamblea Legislativa, ¿no? Los celos políticos de unos opositores con otros y bueno. ¿Las sesiones en el legislativo son públicas? O sea, me refiero como en el Consejo Municipal, por ejemplo, hay sesiones donde sí se puede participar. Sí, o sea, obviamente escuchando solamente. Sí, pues. se transmite por internet en la página de diputados del Facebook y también por YouTube y en la página de diputados.bo. Pero creo que la gente poco conoce, debería, como antes, transmitirse en Bolivia TV, que es el canal que abierto a todo el público boliviano que quisiera ver, ¿no? No, ese es un dato muy interesante y ahí a producción podríamos hacer un video de reaccionando a un legislativo. Totalmente, es más, compartir el enlace para que todo el mundo pueda entrar y opinar, ¿no? Sobre lo que se está debatiendo. ¿Y qué pasa ahora en el legislativo? Vienen las leyes cocinadas desde el Ejecutivo, entonces pedimos cambios a ciertos artículos y no ceden. Es decir, la Asamblea Legislativa está de manera nominal. Debatimos en realidad cosas entran proyectos de ley de mero trámite como la aprobación de proyectos carreteros, aprobación de créditos, aprobación de cesión de un terreno a un municipio, o sea, cosas de mero trámite cuando deberíamos estar debatiendo cosas centrales y neurálgicas como la reforma judicial, como incluso una nueva ley del trabajo, ¿no? Que la nuestra ya tiene sus buenos años y ha sufrido muchos cambios, pero necesitamos una ley laboral moderna, ¿no? Que se adecue a los tiempos actuales y que permita que muchos jóvenes salgan de la precariedad laboral en la que están actualmente, pero también que no se violenten los derechos pues del trabajador, ¿no? También. Claro, es muy importante ver los derechos de trabajo, pero y también y del empresario, o del que proporciona el trabajo. Sí, porque sin empresa no hay trabajo. Eso que quede bastante claro. Sin empresa no hay trabajo y es muy importante que se precautelen los derechos del empresario como del trabajador. De ambos, sí. Porque al final, como dices, o sea, tenemos letreros por todo lado, sí, pero que no se refiere que la ley es igual para todos. Y que no venga un dirigente minero de la COP a decir que haya incremento cuando es el empresario en realidad el que debería estar en una mesa con el gobierno y decir hasta dónde se puede, ¿no? Claro, o sea, en esa mesa definitivamente faltaron los empresarios porque está bien que haya un representante de los trabajadores, pero no puedes decidir algo de manera unilateral. Correcto. O sea, con una ley se podría cambiar este sistema de elecciones judiciales. Tendría que haber un debate antes, ¿no? Porque en realidad lo que hay que hacer es reformar la Constitución Política del Estado. Se necesitan muchas reformas a la Constitución Política del Estado, entre ellos, algo que demanda mucho la gente que tiene tierras comunitarias es que se individualicen los títulos y que ellos puedan
acceder a hacer la transferencia sin depender de otros. Porque ¿qué hace, por ejemplo, el MAS? Tal vez en algunos municipios funciona el tema de la tierra comunitaria, pero en otros no. En otros el MAS extorsiona y, por ejemplo, si somos 10 dueños de una tierra comunitaria y yo me opongo a votar por el MAS, al día siguiente me expulsan, digamos, de mi tierra, de la que he trabajado. Entonces, eso es algo muy delicado que también debería entrar a debate, pero amerita una reforma constitucional, al igual que la reforma judicial, ¿no? Son varios puntos que hicieron el año pasado para hacer las firmas, ¿no? En pro de la reforma judicial, pero bueno, lamentablemente no se llegó al total de las firmas. Claro, y te pregunto esto porque hay bastante desconocimiento de la población en general, ¿no? Hay cosas que igual con este programa estoy igual aprendiendo y seguramente las personas que escuchan y ven también están aprendiendo y es el conocimiento es poder. Entonces el saber cómo funciona y qué es lo que se puede corregir y no es importante. Y el decir que se necesitan correcciones en la Constitución no es decir hacer una constituyente nuevamente. No, es simplemente hacer las correcciones necesarias. Y sabemos que hay leyes que ya han pasado, ha pasado el tiempo, que tienen 7, 8, 10 años y como todo en el mundo evoluciona, entonces todo necesita una mejora siempre. Claro, correcto. En el tema de las reformas constitucionales, otra cosa importante es el tema de la autonomía, ¿no? Porque en realidad de papel sí tenemos autonomía, pero en la práctica no, porque, por ejemplo, en el tema de minero, el Estado, tengo entendido que le ha entregado unas buenas cantidades, tienen sus nombres, no son parcelas, cuadrículas a la Comibol, sin siquiera dialogar, me parece, con la gobernación. Entonces ahí también hay un conflicto de intereses donde debería ser Santa Cruz que tome las decisiones sobre sus propios recursos naturales también, ¿no? Y que no necesariamente es el gobierno el que dicte todas las políticas en función de eso. Entonces también en la Constitución hace falta hacer una reforma para profundizar la autonomía. Y así como esa, muchas otras. Ahora, ¿de que hay algunas cosas buenas en la Constitución? Sí. No, claro, claro. ¿No? Es que como todo en la vida, no todo es 100% malo ni todo es 100% bueno. Hay que sentarse a hablar, a debatir. Y me llama mucho la atención lo que decís de esos momentos donde el debate se enfrasca y gira y es repetitivo. Cuando, bueno, por si no lo sabéis, es que no lo vivimos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no tenemos una asamblea que permita debatir ideas. La idea de las asambleas es de que personas representativas de diferentes departamentos, vengan de Tarija, vengan de Santa Cruz, de La Paz, estén reunidas representando al pueblo, porque imagínense reunir a los millones y millones de bolivianos en un solo, no se puede. Entonces, claro, se eligen a representantes para llegar a tener un consenso y un bien común para todos los bolivianos. Ahora, eso no quiere decir que las necesidades de los tarijeños y las necesidades de los pandinos sean diferentes. Correcto. Pero la idea es conversar y llegar a un punto en el que la mayoría de los bolivianos estén bien y no solamente ciertos grupos. Y que eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién controla el poder real en Bolivia? O sea, ¿gobierna el presidente, los intereses? Porque se puede hablar que pueden gobernar empresarios, cocaleros, cooperativistas, sindicatos. ¿Quién cree? Porque hay bastante. Claro. A ver, existe como te decía, un suprapoder, ¿no? Conformado por movimientos sociales, pero también un Estado profundo que maneja ciertos intereses, como por ejemplo criminales, ¿no? Como por ejemplo narcotraficantes, contrabandistas, minería ilegal. O sea, son ciertos poderes que la realidad están inmersos en nuestra sociedad.
y que de cierta manera tienen influencia real en el gobierno actual. Y el gobierno, el ejecutivo, obviamente con un tono autoritario, gobierna nuestro país, ¿no? Es una verticalidad absoluta. En la democracia existe horizontalidad y se pueden debatir ideas. Se deben debatir ideas, mientras que actualmente no podemos decir que vivimos en una democracia plena. O sea, decir eso es una falacia. Entonces, es mentira decir que vivimos en democracia plena. Entonces, vivimos en un estado autoritario donde se dictan políticas de acuerdo en función del partido de gobierno, que dicho partido de gobierno, por supuesto que tiene intereses particulares, y está incriminado en temas de narcotráfico, en temas de contrabando, minería ilegal, tráfico de tierras, ¿no? Muchas Bartolinas, muchos de la Federación de Campesinos, la misma CIDOB, están vinculados al tráfico de tierras y otros delitos conexos, ¿no? Y con el narcotráfico también otros delitos conexos como la trata y tráfico de personas, ¿no? Entonces, hay temas que en nuestro país siguen siendo tabú y deberían hablarse libremente. O sea, vemos que el hijo del presidente goza de impunidad total en nuestro país y eso pasa lamentablemente, es noticia un día, pero no hay una investigación más allá de eso, ¿no? Estamos lentamente acercándonos al mismo camino que siguió Venezuela. Sí, yo creo que esa es la sensación de muchos bolivianos. Y como mencionaba en el episodio anterior, estamos en un momento clave, ¿no? En un momento importante. A diferencia de Venezuela y de Argentina incluso, que esperaron a que su moneda esté, en el caso argentino, esté muy devaluado para hacer un cambio, pero que ese cambio le está funcionando, ¿no? Ese cambio de visión, ese cambio en su modelo económico le está funcionando. Y ojo, no estoy diciendo que posiblemente un Milei boliviano aparezca y pueda funcionar, porque yo estoy muy, muy seguro de que si bien somos vecinos, nuestras realidades son diferentes. Me acuerdo cuando decían, quisiera un presidente como Evo Morales, y eran, ¿no? Argentinos, peruanos, ecuatorianos, comentando sobre una realidad que no viven. Correcto. Entonces, hay que ver qué es lo que nos depara el futuro, pero estamos en un año importante, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y nietos. ¿O qué opinas? Totalmente de acuerdo. Este es un año que va a marcar un punto de inflexión entre si nos seguimos hundiendo con un gobierno autoritario, porque si es del MAS va a seguir la línea perfecta, la estrategia que ellos han seguido, la van a seguir perfectamente, ¿no? Entonces, me preocupa muchísimo. Se habla mucho también, incluso el señor Claure ha incluido en sus encuestas a Andrónico sin aún ser precandidato, y es porque parece que hay un afán de posicionarlo cuando ni siquiera Evo Morales le ha levantado la bandera para que sea precandidato. Entonces, a mí me preocupa mucho que vaya a tener un continuismo el MAS, ¿no? Y me preocupa que los opositores no se logren poner de acuerdo para llevar una sola candidatura, o por lo menos 2 o 3 potables, ¿no? Sino que están todos atomizados y eso no augura nada bueno, ¿no? Si bien en el pasado muchos países vecinos decían que querían un presidente como Evo Morales, era porque no lo conocían. Y como te digo, hay que dejar de hablar, no, mejor dicho, hay que hablar de esos temas tabú que no hablamos, como el... ¿Por qué? Porque muchos políticos actuales y Evo Morales están vinculados al... O sea, hay que decir las cosas como son. El mismo señor Andrónico, cuyos padres están sindicados de participar en el asesinato de los esposos Andrade. Entonces, si bien él era niño cuando esto ocurrió, pero nadie habla de eso, ¿no? Entonces, claro. Tenemos que dejar ya del lado las poses y empezar a hablar de estos temas, porque hay muchos empresarios que están vinculados también al...
Entonces, cada vez en nuestra sociedad hay más negocios que lavan dinero. Es una realidad. Familias destruidas por alcohol, familias destruidas por a otras drogas también. Entonces, y otras adicciones. Y otras también. adicciones. Entonces, es importante mirar al seno familiar y ver ahí, es más, deberían haber dentro del sistema público, o sea, la gente poder acceder a psicólogos, psiquiatras, etcétera, y que familias enteras puedan hacerse tratar, ¿no? Porque a veces hay jóvenes, adolescentes que no saben a dónde acudir. Sí, sí, y la verdad que hay muchas enfermedades y condiciones de que no afectan solo a una persona, sino a la familia entera. Es correcto y es triste, ¿no? Ver esas realidades también. ¿Hay una casta boliviana? Hay una casta boliviana. Sí. Hay una casta boliviana, si bien hemos visto que muchos se han vuelto a reposicionar en este último tiempo, o sea, la casta, y que no quieren dejar a nuevas generaciones políticas surgir. Hay que destacar también que existe una crisis del sistema de partidos. O sea, necesitamos que los partidos políticos, no sé si yo creo que los antiguos ya deberían cerrarse y crearse nuevos partidos desde nuevas visiones políticas, sí, donde realmente se forme jóvenes políticos, ¿no? Claro, el problema, o creo que el principal problema es que se ha satanizado al partido político, ¿no? Eso, o sea, desde muchos años ya... Es un logro del MAS. Es un logro del MAS haber satanizado a los partidos políticos, ¿no? Porque si bien, hay la corriente que dice no deberíamos financiar a los partidos políticos para que con nuestros impuestos, etcétera, pero sí de cierta manera es necesario que haya algún incentivo, porque de lo contrario, el dirigente del Plan 3000 o la Villa 1 de Mayo no tendría posibilidades de poder competir, por más bueno y moral y ético que sea, sino que estaría supeditado a un poder económico. Pero entonces no sería más un incentivo, sino sería como equiparar la situación. Claro, que vayan en una campaña relativamente equitativa, sí, porque siempre va a haber alguien que va a tener más, digo. No, por supuesto que sí, pero ver la forma de que sea de manera equitativa. Antes los partidos políticos recibían un presupuesto y podían pagarse una oficina y una secretaria. Bueno, pero ahora si quieren incursionar en política, más importante es contratar a un filmmaker y un editor. Ahora con las redes sociales, claro que sí. Eso es muy importante. El político que ahora no está en redes sociales, pero también es importante el territorio. Claro, o sea, porque hay algunos que las revientan en redes sociales, pero no van ni a la esquina, digamos, ¿no? a darse un baño de pueblo. Y a mí me da chiste, no voy a decir nombres, pero me da chiste que algunos candidatos cuando van y hacen ciertas escenas... cuando se dan su baño de pueblo, digamos, no son auténticos. Entonces, el político que yo creo merece nuestro voto es aquel que no se corre del pueblo, aquel que está, que no le da asco darle la mano a alguien. Entonces, yo creo... ¿Te ha tocado ver personas que estén en campaña y que como que después hayan ido, échame gel, por favor, así? O... no, los veo en sus videos, ¿no? En los videos que sacan... últimamente, varios. Okay. No, pero eso del alcohol, desde el COVID también es algo importante, ¿no? Claro. Pero vos te das cuenta cuando alguien es auténtico. Definitivamente. ¿No? Eso no hay ninguna herramienta de edición o ningún filtro que pueda cambiar eso. No hay nada. O sea, se ve. Se percibe. Y bueno, entre eso también está el hecho de que nuestras elecciones subnacionales y nacionales son elecciones por el candidato que más me gusta. Casi no se lee o no se revisa el proyecto, el programa de gobierno, más es... me gusta cómo habla, me gusta cómo camina, me gusta esto, me gusta lo otro, y
Y eso también yo creo que nos juega muy en contra. Totalmente. El día que votemos a conciencia, yo creo que va a cambiar la realidad. Mientras tanto, merecemos nomás tener gobernantes, si es que seguimos votando por gusto. No debería ser, ¿no? Pongamos el ejemplo de Johnny Fernández, que por prometer laptops o tablets a los bachilleres y con un rap de Corona, que la verdad que a mí me encanta Corona, la revienta. Soy fan de toda esta nueva generación de músicos jóvenes bolivianos, pero en ese momento los jóvenes creían en Johnny Fernández, ¿no? Y se sentían Corona atraídos. Salió a decir que se arrepiente, ¿no?, de la canción. Correcto, Corona se arrepiente porque fue un impulso para que los jóvenes también puedan votar por Johnny Fernández, y miren ahora el alcalde que tenemos. O sea, no merecemos, o sea, creo por dignidad no lo merecemos, pero gracias a que yo no voté por él, ¿no? Yo voté por Gary Áñez, pero y ahora voy a votar por Mamén. Pero yo creo que tenemos que buscar gente que realmente ame Santa Cruz y que, bueno, entre Mamén y Gary Áñez, la verdad que son buenos perfiles, ¿no? Pero ya me inscribí hoy en el partido de Mamén. Si quieren lo cortan esto, pero hoy me inscribí. ¿Vos crees que Gary Áñez va a intentar nuevamente candidatear para la alcaldía? No lo sé. La verdad es que no sé. No sé, hace mucho tiempo que estoy un poco desvinculada de CA y de CC, pero me gusta mucho el perfil que tiene Mamén y cómo hace su trabajo, y también la concejal Lola Terraza que está con él. Claro. Entonces hoy fui a la plaza y me inscribí al proyecto. Sí, yo no es nada personal, pero entre los que ya anunciaron su candidatura, que es Medrano, Mamén. Bueno, Gary Áñez no sé, pero entre Medrano y Mamén yo voy por Mamén. Me gusta más la forma en cómo trabaja. Inspira confianza, ¿no? Inspira confianza, pero también vamos a esperar a que llegue su programa de gobierno, porque es importante. Es importante. Toda la razón, Gustavo. Es importante el programa de gobierno que tengan los candidatos a presidencia y a todo. Claro, a la gobernación mismo y a las alcaldías. Y otra cosa que no vemos y que es muy importante también, por ejemplo, vemos solo Santa Cruz. Bueno, nosotros somos del departamento de Santa Cruz. Correcto. Y vemos cuando a la hora de votar por alcaldes, vemos al alcalde de Santa Cruz. Y los otros municipios, o sea, deberíamos involucrarnos un poquito, ¿no? Porque tenemos municipios alrededor de Santa Cruz que son del área metropolitana donde se campea la corrupción, donde el Consejo Municipal se ha convertido en parte del Ejecutivo y solapan toda la corrupción del Ejecutivo. Entonces, también es muy importante porque somos del área metropolitana, entonces también deberíamos involucrarnos en las elecciones o apoyar a ciertos candidatos en los municipios alrededor, Guarne, Montero, La Guardia, Porongo, olvido de alguno, creo. Cotoca, ¿no? Y claro, en definitiva es importante estar atento, estar alerta a fomentar y apoyar, porque si no también se crean estas castas tanto en el nacional como en subnacionales, ¿no? Sí, correcto. El tema de la casta que no permite que surjan nuevos liderazgos, incluso en los municipios chiquititos, ¿no? Sí. Es un llamado de atención para los políticos que pueden dar paso a nuevas generaciones, ¿no? Si bien no somos un país, digamos, que en este momento necesita un Milei, no somos, porque nuestra realidad es completamente diferente, nuestra historia es completamente diferente. Pero sí necesitamos la renovación y alguien que sepa de manejo económico, alguien que sea estadista, alguien que le dé oportunidad no solo, digamos, a jóvenes políticos, sino a los jóvenes en general de todo el país, porque ahorita no hay empleo, Gustavo. O sea, no, es difícil. Es muy difícil. Por eso te decía la reforma laboral, para que un joven, como en Estados Unidos, digamos, no pueda tener un empleo siquiera en la mañana, luego en la tarde en otro lado y en la noche, que le paguen por hora, por último. Es una mezcla de factores, ¿no? Porque el querer emprender también es muy una difícil aventura muy difícil. Seguro que hay
muchas personas que quieren abrir algún negocio que no lo pueden hacer solos, que necesitan siempre la colaboración de 1, 2, hasta 3 personas. Sí. Pero es muy, muy difícil los permisos, los impuestos, licencias, todo eso hace que se complique y que al final una persona que puede generar 3 puestos de trabajo decida al final mejor no. Correcto. Bolivia está catalogada como un país que tiene un infierno impositivo y un infierno burocrático. Es decir, incluso en el ranking Doing Business estamos en los últimos lugares. Sí. O sea, y tenemos poca libertad en ese aspecto. Solo por encima de Venezuela. Correcto. Ese dato, sí, correcto. Entonces, para un emprendedor es muy difícil abrir una empresa, aunque sea pequeña, por el tema impositivo y por el tema de... Claro. O sea, te comen más del 50%, si sacas hasta el IWE, más del 50%, digamos, ¿no? Entonces, de todo tu esfuerzo. Y depende mucho también el rubro, ¿no? Depende qué rubro quieres, puedes pagar. Por ejemplo, si quieres ser un bingo legalmente constituido, básicamente entre el 70 y el 75% de todo lo que genera se va en impuestos y permisos, que añade también el tema de la J y todo eso, ¿no? Porque estás siendo legal. Sí. Prácticamente estás trabajando para el Estado y varía mucho entre rubro y rubro. Pero ojo, esas trabas impositivas es también para eliminar a la competencia, porque ellos tienen una mafia también que se hace cargo de los bingos y de las casas de juego. Entonces, donde muchas funcionan coimeando de manera ilegal, ¿no? Y donde también la AJ ha cometido el tema, digamos, si vos alquilás tu casa y no sabes que tu inquilino hace una casa de juego ilegal, te quitan tu casa. Okay. Solo porque en tu contrato no dice que, o sea, habla de sustancias controladas y prohibidas, pero no mencionas casas de juego explícitamente. Entonces, la AJ también va por tu casa, te hace un proceso coactivo. Entonces, hay también trabas que se ponen para la gente que quiere hacer las cosas de manera legal, pero para el ilegal que coimea, fíjate vos, la corrupción es un pretexto para la coima, ¿no? Es un ingreso para los funcionarios corruptos. Entonces, mientras más trabas burocráticas hay en un proceso, hay más oportunidades de ellos para recibir coima, ¿no? Porque también hay gente que, bueno, para sacarse su carnet de identidad o cualquier otro documento que requiera licencia, quiere allanarse el camino, digamos, ¿no? Y no nos olvidemos que también el que coimea y el que recibe coima cometen delito. Ambos. Sí, es correcto. Y sí, esto es seguro que en muchas casas al momento de charlar, de hacer sobremesa, después se habla de esto y sí, definitivamente sabemos que tanto el que paga como el que recibe está cometiendo algo ilegal, pero lo que vos decís es totalmente cierto. Tanta burocracia, tantos papeles, tantos requisitos se presta para eso y parece que incluso hasta lo hacen a propósito. Claro, no, el objetivo de incrementar la burocracia en un proceso, porque a estas alturas de la vida ya todo debería ser digitalizado, ¿no? Sí, o sea, sobre el ranking que hablábamos, por ejemplo, mencionan que Canadá, por ejemplo, es uno de los países en el que se necesita simplemente una hoja para abrir tu negocio en Canadá. Espectacular. No, entonces no necesitas tanto. Y entre 24 a 72 horas te dan la licencia y todo el digital. Claro. Entonces sí es un paraíso para ir a emprender. A emprender, claro. A diferencia de Bolivia, Nicaragua, Venezuela, que tienes que cumplir con muchos requisitos, tanto nacional como impuestos y también dentro de los municipios. Las licencias de funcionamiento, claro, y todo lo demás. Todo, ¿no? Y es terrible. María José, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Algo que quieras decir, mencionar, sugerir a las personas, a los jóvenes que tal vez va a ser su primera vez votando? Que pensemos muy bien por quién vamos a votar en estas elecciones y que sea el candidato que aparte que nos inspire mayor confianza o que tengamos afinidad o nos guste, leamos el programa de gobierno y analicemos bien las propuestas. Que no nos prometan un tren
Claro, un tren o proyectos, digamos, ¿no? En realidad todo tiene que ir casado. Y otra cosa es importante ver quién ofrece mejores políticas públicas para el tema del medio ambiente, ¿no? Si bien es importante, digamos, ¿no?, que el empresario, el agroproductor tengan oportunidades, por ejemplo, para exportar, porque ahora el gobierno del MAS ha cerrado todas las oportunidades, que también se respete el medio ambiente, ¿no? Ellos inventan toda una estructura burocrática donde no les permiten al empresario trabajar, al emprendedor emprender, pero esto porque hay que pedirle permiso a ellos y coimear. Esa es la realidad del gobierno del MAS. Es el gobierno de la coima, de la corrupción. Entonces, hay que pensar muy bien si jóvenes le dan continuidad, ¿no?, a pesar de que sea Andrónico quien sea el candidato del MAS, o cambiamos a un nuevo gobierno con otro candidato que no sea del MAS o no haya sido antes del MAS. O aunque Andrónico, por ejemplo, cambie a otro partido, que puede ser una posibilidad. Correcto. Hay que ser meticuloso, hay que estar atento, y el hecho de que cambie de partido no quiere decir que vaya a cambiar de pensamientos o claro, o y de pedirle formas. que se unan a los opositores también. Eso es Perfecto. importante. Muchas gracias María Gustavo. José. Gracias, la pasé muy bien, aprendí muchísimo y espero que la hayas pasado muy bien. Igualmente, Gustavo, no, la verdad es que muy bonito programa. Un saludo para todos los que te ven, te escuchan y gracias nuevamente. Gracias amigos, gracias por llegar hasta acá. No se olviden de suscribirse en este canal de Batra, que aparte de tener Es Complicado, tenemos otros programas que están igual buenísimos. Se suscriben, le dan me gusta y lo comparten a sus amigos. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Chao, chao.